Bueno, buenas tardes. Le damos bienvenida a este taller de implementación de proyectos de ciencia de datos que lo va a dictar Liliana Millán, que está con nosotros acompañándonos esta tarde. Así que esperamos que disfruten. Se preparó un taller con contenidos que son de su interés, así que para que le aprovechen esta tarde y esta clase gratuita que va a realizar Liliana, y va a ir respondiendo ella a medida que hayan preguntas, se van a ir dando las respuestas, así que para que vayamos poniendo atención o vayamos levantando la mano en caso de querer realizar alguna pregunta. Liliana, adelante. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien, que se encuentren sanos, con energía para realizar este taller. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Me dicen si pueden ver correctamente el contenido. Cuando está, vamos a ver bien. ¿Pueden ver mi pantalla correctamente? Sí, súper bien. Perfecto, muy bien. Em, pues bueno, sin más, pues empecemos con este taller. Justo se mencionaba, bueno, este taller trata de ver una parte que es muy importante, muy práctica dentro de todos los proyectos de ciencia de datos y que de alguna manera como que rompe un poco un mito de cómo, o varios mitos, de cómo se llevan a cabo estos proyectos en la vida real. Cómo es que llevamos algo de una idea a una implementación que un usuario final puede ocupar y que puede impactar a muchas personas allá afuera, que es básicamente lo que queremos, impactar de manera positiva, beneficiar a estas personas a las que consideramos como parte del diseño de estas soluciones. Entonces, este taller se titula El Pipeline de Machine Learning y para empezar, pues esos tres términos seguramente son cosas que tal vez no son muy claras de qué van, pero ahorita vamos a platicar un poquitito al respecto. Por favor, siéntanse con toda la libertad de interrumpirme en cuanto tengan ustedes alguna pregunta. La idea del taller está pensada en, a medida de cuántas personas tengamos en el taller, de hacerlo interactivo al inicio, en sentido de que podamos discutir en pequeños equipos sobre diferentes problemas que tal vez ustedes puedan acomodar o que puedan ir viendo que pueden ser diseñados a un estilo de solución de Machine Learning. Pero eventualmente vamos a llegar a un punto en el que no podría pedirles que hiciéramos hands-on en cosas que tal vez no necesariamente tenemos como todo el tiempo para poderles explicar de qué va, pero sí quisiera que viéramos ejemplos muy concretos de proyectos reales para que ustedes también se den una idea de qué va todo esto, ¿no? Pero de nuevo, siéntanse con toda la libertad de interrumpirme en cuanto sientan alguna pregunta, cuando tengan alguna pregunta. Antes que nada, pues yo soy Liliana Millán Núñez. Actualmente trabajo como Research Data Scientist en la Universidad de Carnegie Mellon, esto está en Pittsburgh, en donde justo pues uno de los pilares más grandes y recientemente tiene que ver con ser de las primeras universidades en Estados Unidos que implementó o que llevó a cabo las cosas de Machine Learning desde hace 25 años, donde pues tal vez antes no era tan conocido y ahora ya es como muy conocido y que tiene estos programas también en donde interactuamos con la Escuela de Gobierno, con la Universidad Adolfo Ibáñez, para poder justo tener programas en donde podamos capacitar a las personas a poder llevar estas soluciones de nuevo para beneficiar a las personas. Em, Justo pues tengo más de 10 años de experiencia desarrollando, implementando soluciones de ciencia de datos, tanto en la industria en privada como también en política pública. Y la verdad es que cuando empecé a hacer cosas de política pública, se me fue ya muy difícil regresar a la industria por justo ver el impacto que se tiene cuando las cosas se realizan bien, el impacto que se puede tener en una política pública, en la gente, que es básicamente pues algo que a mí me encanta hacer. También soy profesora en algunas universidades, también en carreras, en licenciaturas, pero también en posgrados. Y en algunas veces ayudo también a algunos en sus tesis para poderse titular, sobre todo de posgrado, en temas de ciencia de datos, en cosas de machine learning, en cosas de análisis de datos, pero de nuevo me gusta muchísimo más ver cómo se aplica eso a política pública. Em, Les dejo mis contactos por si quisieran o necesiten contactarme. En mi LinkedIn es Liliana Millán o mi correo lmillan n en Andrew CMU Edu, que es justo el correo de Carnegie Mellon.
Pues bueno, antes que nada quiero platicarles que este tema, aunque es un taller y es de hora y media, es un tema que es súper amplio, lleva muchísimos conceptos, lleva muchas cosas que están implementadas hacia la práctica y que forman parte de un diplomado que damos en conjunto la Escuela de Gobierno de Transformación Pública del TEC de Monterrey, con sede en Ciudad de México, y la Universidad Adolfo Ibáñez. La damos entre diferentes profesores, justo eh, que tenemos esta práctica de llevar a cabo en la vida real estos proyectos. Forman parte de este Diplomado Internacional de Ciencia de Datos, en donde uno de los módulos, que se llama Sistemas de Alerta Temprana, vemos varios de los conceptos que vamos a ver en este taller, que de nuevo, pues en una hora y media las vamos a hacer así súper condensado para que vean de qué va este estilo, pero para que también vayan teniendo un saborcito de qué va en ese diplomado y de nuevo, pues nos enorgullece mucho empezar a pensar en formar a estas personas que no son necesariamente técnicas en el sentido de que sepan programar o que sepan hacer derivadas para poder ver lo de Machine Learning. No estamos pensando en eso. Más bien lo estamos pensando en cómo capacitar a las personas que toman las decisiones, que son los que dirigen estos equipos de ciencia de datos, para que tengan todos los conceptos necesarios para llevar a cabo la ejecución exitosa de este tipo de proyectos, que de nuevo queremos que tengan un impacto en la sociedad positivo casi siempre, ¿no? O es lo que queremos. Pero de nuevo, pues este tallercito forma parte de este pequeño módulo, el módulo 3 en el sistemas de alerta temprana. Es uno de los temas que vemos, pero pues tiene muchas cosas ahí que realizar y obviamente va junto con otros modelos asociado a otros conceptos que se requieren para llegar a este modelo de sistemas de alerta temprana. Pues los invitamos también a que puedan escribir si quieren, si están interesados en este diplomado. Por favor, también vayan escribiendo en el chat. Vamos a hablar al final de todos los contactos para ver si están interesados en este diplomado, que ustedes también tengan información al respecto. Y pues bueno, ahora sí empezamos. Pues bueno, les decía que desde el título ya de por sí, esto de pipeline de Machine Learning, tenemos ahí tres palabras que para empezar están en inglés, que como siempre ya esto ya está más Spanglish que otra cosa, pero hay veces en las que es difícil como traducir un concepto a un español correcto, en el sentido de que sea adecuado el significado que le estamos poniendo ahí. Y entonces, antes de meternos a ver de qué va todo este taller, pues sí quisiera que tuviéramos un poco del contexto de a qué me refiero con un pipeline y a qué me refiero con machine learning, porque también eh, es muy común que la gente tenga diferentes definiciones o ideas de qué es lo que sucede con Machine Learning. Entonces, para empezar esto de pipeline, nosotros lo llamamos o consideramos un pipeline como una secuencia de pasos que se deben llevar a cabo durante un proceso. Esa secuencia es tal cual como un paso uno, 2, 3, 4. No se pueden hacer dos pasos al mismo tiempo, y normalmente el paso anterior nos da cierta información para poder ejecutar el siguiente paso, pero tampoco significa que sean lineales completamente en el sentido de eh, después del paso 5 se acabó y ya no hay nada más. Casi siempre son como ciclos iterativos, pero sí llevan una secuencia. Entonces, básicamente, para nosotros un pipeline es esta secuencia de pasos que nos permiten de alguna manera establecer un proceso o definir un proceso que están conectados de nuevo en este sentido de tengo información del paso anterior que necesito para poder ejecutar el siguiente paso. Y otra cosa que es súper importante, que es donde empezamos justo a romper un poco estos mitos de estas soluciones de ciencia de datos, porque no son soluciones que sean sencillas en el sentido de, pues tengo algo que ya me ofrece Amazon o Microsoft o cualquiera de estas soluciones que ya están como out of the box y que lo puedo implementar tal cual a mi problema. Es muy complicado de hecho, casi imposible que se pueda tener una solución de ese estilo, sobre todo porque cada problema tiene su propio contexto, sus propios datos, sus propios problemas dentro de la solución de ese problema. Entonces, tener un pipeline a nosotros también nos permite poder automatizar un proceso, no en el sentido de poder quitar personas en ese proceso, que a veces se puede malentender esta parte de automatización como reemplazo de un humano. Nosotros no estamos buscando nada por el estilo. Nosotros, al contrario, nuestro objetivo a través de hacer pipelines y sobre todo este tipo de soluciones de ciencia de datos es apoyar al tomador de decisiones a dar la información más relevante para que pueda tomar esas decisiones de manera más informada y que pueda tomar mejores decisiones.
pero nunca reemplazar esas tomas de decisiones ni ninguna cosa que vaya durante ese proceso. Pero sí nos permite tener esta automatización de ese proceso en donde podemos hacer repeticiones, podemos reproducir un problema o reproducir un proceso para que se pueda realizar de manera automática. Y eso nos permite hablar de productos de datos, en el sentido de que podemos entregarle algo al usuario final sin que nosotros estemos ahí picando para que puedan tener una respuesta, sino más bien que ese producto sirva de manera automática y se ejecute cada vez que se necesite con las salidas que se necesitan para ese problema en particular. A eso es básicamente lo que nosotros nos referimos con un pipeline. Y esta segunda parte de Machine Learning, pues tiene que ver justo con establecer qué pasos necesitamos para realizar este producto de datos, específicamente tratando componentes que son de Machine Learning. Algunas veces también, ahora ya está muy a la moda, en vez de decir Machine Learning, también decirlo como inteligencia artificial, que en cierto sentido es correcto, en el sentido de que Machine Learning es un subconjunto dentro de inteligencia artificial, pero inteligencia artificial es un campo súper amplio, muy, 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 muy amplio, que incluye demasiadas cosas y que a veces se malentiende como tratar de imitar eh, al humano. Acá no queremos hacer nada de eso. Machine Learning es un subconjunto muy particular en donde más bien ocupamos diferentes algoritmos para poder aprender patrones en datos, en donde normalmente hay muchísimos datos y es más sencillo ocuparlo a través de estos algoritmos. Y entonces, en particular, a lo que nosotros nos referimos con esto de Machine Learning o inteligencia artificial o aprendizaje de máquina, que es como se conoce en español, es más bien hablar de componentes que tienen soluciones de estos algoritmos o modelos, nosotros les llamamos, que son predictivos, en el sentido de queremos predecir algo que va a pasar en un futuro, normalmente cercano, en el sentido de, no en el siguiente minuto, eso está muy complicado, sino más bien en la siguiente semana, tal vez en el siguiente mes, en los siguientes 3 meses, en los siguientes 6 meses, y veremos algún ejemplo muy particular para que este concepto quede un poco más claro, pero nos referimos a que tengamos un componente de algún modelo que sea predictivo. Normalmente estos queremos que sean preventivos y no reactivos, en el sentido de nuevo, para que podamos apoyar al tomador de decisiones a ejecutar una acción que le permita prevenir algo que queremos prevenir, ¿no? Eventualmente veremos cómo definiremos eso. De hecho, tendrán un taller asociado a eso con formulación de proyectos de ciencia de datos. Es importante también mencionarles que para nosotros tener algo de Machine Learning o un modelo, un componente de Machine Learning, también incluye que hay acciones asociadas reales, en el sentido de, en cuanto se tiene una predicción asociada a un evento, se ejecuta algo, algo sucede. El tomador de decisiones, la organización, ya tiene una acción, una intervención que quiere llevar a cabo. Nosotros lo único que estamos haciendo, de nuevo, es apoyar dando información para que se ejecute esa otra acción, que normalmente va a ir del estilo en política pública a asignar cierto tipo de estrategias, a dar recursos a las personas que más lo necesitan, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo ahorita de crisis en salud mental, en donde quisiéramos identificar a las personas que, por ejemplo, van a tener una crisis de este estilo en los siguientes 6 meses para acercarle los servicios que algún condado ofrece y que no llegue a tener esa crisis. Eso es a lo que nos referimos con preventivo y la acción es justo poderle ofrecer esos servicios, ¿no? Entonces está ligado a estas acciones o a estas intervenciones que son del negocio, lo llamamos, pero no necesariamente que sea de una industria, sino más bien de la organización. A eso nos referimos. Es importante también mencionar que dado que siempre está ligado a estas acciones, que son preventivas y no reactivas, casi que un dashboard, así nada más por tener un dashboard de cómo se presentan números, estadísticas y distribuciones, no es algo de Machine Learning. Eso más bien es una herramienta que nos permite visualizar de mejor manera cierta toma de decisiones, pero en Machine Learning no estamos ligando un dashboard así tal cual con solo estas características como parte de Machine Learning. A esto es a lo que nos referimos con que no tiene un dashboard. Puede tener la solución al final, una herramienta con la que se permita visualizar de mejor manera todo lo que está sucediendo a través de un dashboard, pero el dashboard no es el objetivo. Básicamente eso es a lo que me refiero. Entonces eso es a lo que nos referimos con esta parte de pipeline de Machine Learning.
Y entonces durante lo que veremos en este taller es enseñarles qué componentes existen dentro de esos pipelines de Machine Learning que de nuevo rompen esta idea de que es sencillo solamente agregar una solución que ya existe afuera y ponerla como una cajita a mi problema y listo. Ya se terminó el proyecto, todo está bien, ya estamos ocupando inteligencia artificial y nos va a ir mejor. Es mucho más complicado que eso y justo es lo que estaremos viendo en este hora y cachito. Entonces, ahora sí, vámonos a lo que nos contiene. Em, Estos son los componentes de un flujo clásico de un pipeline de Machine Learning, que les decía, son una secuencia de pasos en donde va a haber algunas partes que nos permiten iterar y regresar y reformular y volver a ver otras cosas de acuerdo a la información que vamos obteniendo. Em, y casi siempre, a partir de lo que casi siempre nosotros conocemos es pues la definición del problema y dónde están los datos y la exploración de los datos y el modelado y luego ya ahí nos perdemos y decimos, bueno, pues este es el mejor modelo y listo, si es que llegamos hasta ese punto. En el sentido de que se vuelve algo muy técnico que está como muy separado del problema o del negocio, de, bueno, ¿y esto cómo lo ocupo? ¿Cómo lo implementamos? ¿Dónde le pongo play? ¿O cómo hacemos para que esto realmente tenga una afectación, de nuevo esperamos positiva, en la sociedad, ¿no? En nuestro problema, nuestro contexto. Entonces, casi que del punto de la caja 5 que viene acá, formulación, datos, exploración, modelado, esta parte de selección de modelos en adelante, casi que es algo que la gente normalmente no hace y no entendemos bien por qué, pero justo es, todos estos componentes son algo que son indispensables para que se pueda llevar a cabo una implementación en la vida real y de nuevo, pues hacer consciente del que no es algo trivial, pero tampoco es algo imposible. Es justo también la siguiente parte de si se ejecutan todas estas partes adecuadamente, estamos planeando para que justo esta solución no automatice diferencias y haga brechas más grandes en tomas de decisiones que afectan a diferentes grupos, que eso está también sonando mucho últimamente en las soluciones que se tienen de ciencia de datos o de inteligencia artificial o de machine learning, en donde a veces agravamos, solo automatizamos esta brecha entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre blancos e hispánicos, en donde se le ofrece más servicios a los que ya de por sí tienen una ventaja como grupo tradicional que tiene esa ventaja. Y entonces, si no nos fijamos bien en todos estos puntos, por ejemplo, ahí tenemos un cuadrito que se llama manejo de bias y fairness, que es justo sesgos e inequidades, análisis de sesgos e inequidades de nuestra solución. Si no ponemos atención a eso, pues básicamente que pondremos en producción algo que no es ético, algo que no cumple con los objetivos que quisiéramos alcanzar como organización, que normalmente esos objetivos van ligados a que sean eficientes, que sean efectivos en el uso de recursos y sobre todo que sean equitativos. Nos interesa tener un mundo en donde las cosas sean más equitativas y esperamos que estas soluciones, aunque son de nuevo algunas partes automatizadas, pues no agraven esas diferencias, ¿no? Entonces, no tener estos componentes puede llevar a tener soluciones que solo hacen las cosas peor, básicamente. Entonces, todos estos componentes los veremos un poquitito, así literal por arribita, para que tengan ustedes una idea de qué hay en cada uno, cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, quiénes son los que participan en cada uno de estos procesos, porque esa es otra cosa que también a veces se malentiende, en donde parece que el científico de datos, uno y la mayoría de veces son varios, pues están como allá aislados haciendo la solución sin que se integren a qué está pasando en el contexto del negocio. Acá más bien pues es un trabajo en conjunto entre los tomadores de decisiones, quienes son los expertos en este contexto, en este dominio del problema, y el equipo que hace el análisis y resuelve, vaya, hace esta solución en Machine Learning. Es un trabajo en equipo. Y mientras más diversidad haya entre los roles y quién está haciendo qué, es mejor porque cubrimos mucho más aspectos de la solución que tal vez para uno es un punto ciego, porque pues simplemente no estamos pensando en eso o no tenemos tanta experiencia en esa parte y eso nos ayuda a cubrir diferentes puntos para hacerlo mucho más robusto. Em,
Entonces, bueno, la primera cosa pues es esta parte de formulación, en donde hay un taller específico que va a suceder también en estos talleres, en esta cuarta feria, em, en donde es súper importante el tiempo que se pasa desarrollando esta parte de formulación. Es algo que eventualmente nos traerá muchos beneficios cuando ya estamos en la parte de modelado. Mientras más le dediquemos tiempo a la parte de formulación, mejor será el resultado en la parte de modelado, porque tenemos muy claro qué queremos hacer, dónde lo queremos hacer, a quiénes estamos afectando, de quiénes necesitamos, dónde existen estos datos, cuáles son estas acciones, todo lo que eventualmente verán en ese taller. Una vez que pasamos con formulación y ya sabemos, básicamente es definir el alcance del proyecto y cuál es ese proyecto, cuál es mi problema, cómo lo quiero solucionar. Después viene pues esta parte de, bueno, y tenemos datos para poder hacer esta solución con Machine Learning, porque eso es básicamente lo que necesitamos para Machine Learning, es pues que haya datos digitales. A veces los tienen como pues en hojas de papel. Y a veces es posible pasar eso a algo digital y luego ya de ahí nos seguimos al otro proyecto que ya es de Machine Learning, pero al principio pues es, híjole, si lo tenemos en físico, pues tenemos que tener un proyecto para pasar eso a digital y luego ya ahora sí movernos. Entonces, lo que sigue son datos, ver si tengo datos para poder em, resolver este problema. Lo que sigue ya es más bien algo un poco más técnico, que es la exploración de esos datos, en donde más bien el equipo técnico empieza a verificar que esos datos son suficientes, son relevantes. Ahorita vamos a ver mucho más en concreto cada uno de estos cuadritos. Ahorita nomás quisiera platicarles así rapidito de qué va todo esto, como para que tengan una idea de qué se realiza en cada uno de estos componentes. En esta exploración, por ejemplo, también nos interesa saber si es posible contar la historia de los diferentes eventos que va pasando una entidad. Por ejemplo, si estamos interesados en ayudar a estas personas que pueden tener una crisis de salud mental en los siguientes 6 meses, quisiéramos saber si podemos contar la historia de cuántos eventos han tenido en el pasado, con quién han interactuado, cuántas veces han ido al hospital, cuántas veces han llamado a la línea de crisis, em, en donde también es importante mencionar, no nos importa el lado técnico y no debería ser importante quién, solo nos importa identificar es un individuo y a veces es importante conocer el sexo, justo porque después quisiéramos ver si la solución es equitativa. Y también la edad, y también la raza, y también todo lo que tenga que ver con características en las que queremos después analizar si somos equitativos, quisiéramos también incluirlos en esta parte de exploración de los datos. Pueden o no formar parte del modelado, es decir, podemos ocupar esos datos como parte de la solución del modelo. A veces, por cuestiones legales, no es posible ocupar esos datos dentro del modelo o sea, para desarrollar ese modelo, pero sí los podemos ocupar para identificar si la solución tiene algún sesgo hacia alguno de esos grupos. Entonces, en estas exploraciones lo que queremos ver es si tenemos suficientes datos, si podemos identificar el evento que queremos predecir, que en este caso, por ejemplo, si tienen una crisis y existen los datos, una manera de ver claramente que esto es una crisis, de qué tipo de crisis, qué tan grave es esa crisis, si es que se necesita saber. Y sobre todo también si tenemos una historia, qué tan atrás tenemos datos para ver todo su historial. Piénsenlo como cuando van al doctor. Mientras vayan con un doctor o mientras más antiguo se vuelve el doctor con nosotros, con el que vamos, como que tenemos un poco más de confianza porque ya sabe nuestra historia. Ya sabe, ya me pasó esto, y ya sabe también que me operaron de esto, y ya sabe que sufro de estas alergias. Ya no es como tan complicado como llegar con uno nuevo y decirle, mire, he pasado todo esto, como que eso se siente un poco, a veces un poco menos de confianza. Esto trata de hacer lo mismo. Mientras más historia tengamos de los eventos de atrás, más va conociendo de patrones en los modelos que desarrollamos. Entonces, esta parte de exploración nos permite ver justo eso. ¿Qué tan atrás podemos ocupar datos? Si son completos, si hay que de alguna manera complementarlos o no, si son de la empresa, si hay que pedir permiso para ocuparlos, si es legal ocuparlos y cosas por el estilo. Una vez que ya vemos que sí tenemos todo lo que necesitamos para poder resolver nuestro problema, entonces nos pasamos ahora sí a la parte de modelado. Y les decía, si todo hasta este momento se ha desarrollado como quisiéramos, básicamente modelado no debería llevar muchísimo tiempo, debería llevar como un par de meses a lo más.
como para explorar diferentes tipos de soluciones de Machine Learning en el sentido del algoritmo. Pero lo que más nos interesa más bien es ver cómo está el desempeño de esas soluciones con respecto al problema que nos interesa. Y de ahí más bien pasaremos a una parte que se llama selección de los modelos, eh, en donde quisiéramos tener un pequeño subconjunto de aquellos que todos los que hicimos de modelado, quisiéramos tener un pequeño subconjunto sobre el cual nos ha llamado la atención su desempeño porque parece ser bueno para lo que queremos responder, para lo que queremos predecir. De esa selección de modelos, tendremos un análisis de interpretación de estos modelos en el sentido de, no lo vemos como interpretación técnica de ¿y por qué se prendió este caminito? Sino más bien como una interpretación humana, un análisis de características de ¿y por qué estas personas que salieron como las que necesitamos ayudar más, por qué ellas y no otros? Entonces hacemos un poco de análisis de diferencias entre los que seleccionamos para que sean ayudados versus los que quedaron hasta abajo. ¿Qué hay de diferencia entre ellos? ¿Tienen sentido esas diferencias o no parece tener sentido? Pues justo nos permite validar de alguna manera que las soluciones que estamos proponiendo tienen sentido humano, que hacen sentido a la organización y a este contexto del problema. Entonces ahí vemos esta parte de interpretación de los modelos. Luego nos seguimos con esta parte que se llama bias y fairness, que más bien es como el análisis de sesgos e inequidades, en donde justo este es muy, muy relevante antes de que siquiera pongamos una solución allá afuera. Quisiéramos saber si esta solución, igual y aunque tiene muy buen desempeño en el sentido de encuentra muy bien a las personas que necesitan ayuda, tal vez está siendo muy inequitativo con los negros, por ejemplo, ¿no? A los blancos. Y quisiéramos poder ofrecer la misma oportunidad a ambos grupos. No por ser blanco necesitas o deberías de tener más beneficios sobre el recibir esta solución. Y entonces es aquí en donde entra este análisis de decidir, esta solución tiene estos sesgos. Uno nos permite visualizarlos, conocerlos, y lo segundo nos permite mitigarlos, hacer algo al respecto. ¿Cómo podemos corregir el modelo para que sea equitativo, si ese es el objetivo de la solución, que seamos equitativos? Puede ser que en primer momento no necesariamente sea la solución ser equitativo, sino más bien tal vez apoyar durante un tiempo cierto grupo y luego eventualmente cambiar para que se vuelvan más equitativos. Entonces ahí más bien dependerá del contexto del tomador de decisiones, de cuál es la estrategia de política pública que se quiera alcanzar, en donde ninguno de estos puntos, por cierto, es el que decide el científico de datos. El científico de datos no define casi nada aquí, más bien es el tomador de decisiones, que es el experto en este problema. Nosotros solamente le ofrecemos menú de opciones de, a ver, todo lo que hemos analizado ha salido así, y así y así, y si te interesa esto, si te interesa esto, entonces pues esta es la mejor solución, si te interesa esto otro, esta es la mejor solución, pero la idea es presentar este portafolio de opciones para que de nuevo el tomador de decisiones, él o la tomadora de decisiones, tenga más información y pueda tomar una mejor decisión. Después de este manejo de bias y fairness, que es este análisis de sesgos e inequidades y esas mitigaciones, una vez que ya tenemos mitigaciones en el sentido de nuestro modelo ya es equitativo o ya cumple con los objetivos que estamos buscando en este tipo de soluciones, entonces ahora sí nos vamos a algo que debería de ser obligatorio por ley y creo que muchas de las soluciones, igual desde Bias y Fairness, pero muchas de las soluciones de hoy en día ni siquiera se piensan y tiene que ver con justo este estudio en campo, este randomized control trial, en donde es muy común realizar en estudios sociales, pero, y en estudios médicos inclusive, pero como que en estos contextos de ciencia de datos como que no es algo tan común y es muy, muy relevante, porque antes de llevarlo a cabo ya a la realidad de afectación a millones de personas, pues quisiéramos identificar cómo se está ejecutando nuestra solución en un pequeño subconjunto controlado, aleatorizado, en donde podemos ver claramente la medición de cómo le está yendo al grupo que está teniendo esta intervención versus cómo está el de control y poder verificar que efectivamente la solución sí impacta como quisiéramos que impactara y sí tiene estos beneficios con los que decidimos que esto era una mejor solución. Eh, una vez que ya definimos que este randomized control trial
tiene la información que necesitamos y para eso pueden pasar años. Ya recopilamos toda la información que necesitamos. Entonces, ahora sí, ponemos en despliegue, que es algo que le decimos, que es más bien, ya no vamos a necesitar un random control trial, ahora sí ya podemos ejecutarlo para toda la población que está pensada esta solución, estando seguros que estamos afectando a la manera adecuada a las personas que estamos buscando afectar, eh, en las formas en las que lo queremos, sin tener sesgos, inequidades, o bajando menos esas brechas, o teniendo beneficios para grupos que están más en desventaja en un inicio, cosas por el estilo. Y al final, estamos siempre monitoreando qué también le está yendo al modelo, porque eventualmente estas soluciones nosotros les llamamos como son soluciones vivas, en el sentido de pues los datos cambian, las situaciones cambian, los contextos cambian y por lo tanto las soluciones eventualmente empiezan a degradar porque los datos empiezan a cambiar. Justo les decía, un ejemplo de esto es como muy, muy concreto a los alumnos, les queda muy claro en esta parte de cómo se van degradando los modelos. Cuando hay esta parte de poder entrenar modelos que identifican fraudes con tarjetas de crédito, pues el modelo está pensado y entendió ciertos datos hasta cierto momento, de ahí aprendió ciertos patrones, que básicamente son los patrones que llevan a cabo los que son defraudadores. em, pero eventualmente, pues ni modo que el defraudador diga, híjole, ya me cacharon, ya esto ya, como que esta forma ya no me funciona. Pues ni modo que se queden ahí sin hacer nada, eventualmente van a cambiar de estrategia y van a empezar nuevas estrategias para seguir haciendo fraude. Eso de cambiar esas estrategias, tenemos que seguir recolectando información y tenemos que hacer que estos modelos sigan aprendiendo, vayan creciendo y a eso es a lo que les llamamos esta parte de que están vivos, que necesitamos que siempre estén encontrando nueva información, que sigan alimentándose, digámoslo así, y que se vayan acomodando y adecuando a nuevas realidades. Entonces, eventualmente esta parte de monitoreo nos permite decidir, ya tenemos que cambiar de modelo, para que podamos tener ahora este otro estilo de patrones, ¿no? Eh, y tener combinaciones con los anteriores y un poco ahí se complica la cosa, pero por a grandes rasgos estos son pues todos los componentes que forman parte de un pipeline de Machine Learning. Como verán, pues no está sencillo, no son así que le dieran 3 pasos de, uy, sí, en un mes sale esto. No, para nada. Las soluciones que ya existen hoy en día sí ayudan a una parte, que normalmente va a ser al modelado, pero no ayudan a toda la implementación, a entender cuál es mi problema, a saber cómo están mis datos y cómo puedo hacerlo para tener mejores datos. Mis datos son de calidad o me falta algo por ahí. Em, vaya, hay muchas cosas en las que se queda más corto. Y entonces justo es importante que tengamos en mente que existen todas estas fases y que no son opcionales, son obligatorias y nos permiten de nuevo, tanto al tomador de decisiones como a las personas que desarrollan esta solución, sentirse cómodos con que cuando salgamos allá afuera, las afectaciones que estamos haciendo son las afectaciones que buscamos, que son positivas, apoyando a la sociedad, a estas personas a las que queremos ayudar. Porque si lo hacemos mal, eventualmente podemos matar a alguien porque no le estamos dando los recursos a las personas que lo necesitaban, no le estamos dando la ayuda a las personas que lo necesitaban, le dimos la ayuda equivocada a alguien que no lo necesitaba. Entonces pueden tener afectaciones finales y consecuencias que son complicadas, que no queremos tener. Entonces por eso cada uno de estos componentes tiene una razón de ser. em, y por eso justo no son opcionales, son obligatorias. Y si tienen algún desarrollo, por ejemplo, hoy en día en sus diferentes organizaciones e industrias, exijan que cada uno de estos componentes exista dentro de la solución que se les está desarrollando. Entonces vamos a pasar a cada uno de estos y vamos a hacer unos ejercicios para ver eh, cómo ustedes lo van interpretando. Eventualmente les digo, pues vamos a llegar a un punto en el que ni modo que les diga, vamos a hacer un ejercicio de modelado, porque pues, no necesitamos ahí tener un poco más de conceptos al respecto, pero sí les quiero presentar ejemplos reales de cómo suceden las salidas de cada uno de estos procesos y cómo se van integrando en un final. ¿No? Em, entonces vamos a hablar empecemos con el primer cuadrito que es este de formulación, en donde les decía, esta parte de formulación es el primer paso muy importante
en donde definimos el alcance de este proyecto. Em, es algo muy complicado de llevar a cabo, no es una cosa que suceda en una sentada, en una hora, es un proceso iterativo que requiere de darle varias vueltas entre varias partes de la misma organización, y también con el equipo técnico para que podamos llegar a entender cuál es el problema, si ese problema cabe en algo de ciencia de datos o igual y tal vez ese problema se resuelve en otra forma mucho más sencilla que no tiene que ver con ciencia de datos, sino más bien pues es con la automatización de un proceso y listo, ahí ya se quedó. En el sentido de que no tiene un componente de machine learning. Em, lo que sí es que el requerimiento que necesitamos como inicio para esta formulación es que el problema sea real. Sé que esto suena como, pues está raro que ese es el requerimiento, o sea, pues qué tipo de problema no es real, pero no nos van a creer que hay muchísimas organizaciones que llegan sin un problema y más bien con datos y dicen, tengo estos datos, pues hazte algún modelito para ver qué puedes hacer con estos datos. Y así no funcionan estas soluciones. Más bien estas soluciones son qué problema tienes y ya después vemos si tienes esos datos y cómo solucionarlo. Pero ¿cuál es tu problema? Yo no me puedo inventar un problema en tu contexto porque no soy experta en tu contexto. Más bien, justo esto es a lo que nos referimos con que el problema existe, es actual, en el sentido de a la organización le cuesta, hay alguien que no puede dormir porque ese problema existe. Eh, seguramente se está haciendo algo al respecto hoy, no necesita hacer de machine learning la solución, algo se está haciendo seguramente porque es un problema. Eso es a lo que nos referimos con que debe ser un problema real, no un problema inventado, alucinado, como decimos por acá, sino más bien ya hay algo ahí de alguien está pensando en cómo demonios resolver esto y todavía no se llega a la mejor solución o se tiene una, pero quisiéramos mejorarla. ¿Qué se entrega en esta fase? Les decía, en cada uno de estos puntos tenemos entradas y salidas porque se van alimentando cada uno de los pasos del paso anterior. Y eso también hace que se redefinan algunas cosas. Los entregables que tenemos para cuando estamos haciendo una formulación es un documento explícito, que también lo verán si es que les interesa el diplomado. Hay una sección completa, un módulo completo de formulación, en donde ven diferentes formas, diferentes eh, metodologías, bueno, una muy concreta en donde arman un entregable que es un documento que le llamamos nosotros el scoping, ¿no? El alcance, en donde definimos claramente cuáles son los objetivos de este proyecto, en el sentido no de queremos hacer un modelo que nos pueda ayudar a, sino más bien en el sentido de queremos ser eficientes en el uso de recursos porque ahorita vamos a ver un ejemplo de este otra vez de crisis. Disculpe que les traiga este ejemplo, pero es que con el que ahorita estoy trabajando ya se me hace más sencillo de generar ejemplos con este. Esto de tener, poder predecir crisis que van a tener, crisis mentales en los siguientes 6 meses, 3 meses, 12 meses, al momento de la predicción. Sus objetivos tienen que ver con cómo puedo ocupar eficientemente los pocos recursos con los que cuenta una delegación, en este caso un condado, porque es de una ciudad de Estados Unidos. ¿Cómo puedo ocupar eficientemente esos poquitos recursos que existen para poderlos dárselos a las personas que están en mayor necesidad de tener estos recursos? Si no se dan correctamente, en ese ejemplo en particular de crisis, poder identificar a estas personas en crisis, básicamente su problema o por qué llegaron con nosotros es porque los suicidios y las muertes por sobredosis están en aumento en ese condado en particular. Y su problema es, pues no quiero que la gente se muera, quisiera que, o no por esto, quisiera poderle dar los recursos a esas personas antes de que lleguen a un punto en el que ya no hay retorno. Y entonces eso es lo que nosotros llamamos estos objetivos. Quiero ser eficiente con esos recursos, que ya existe mi problema. Hoy en día pues hago ciertas cosas, pero seguramente no es lo más eficiente. Quiero ser equitativo en la forma en la que estoy ocupando esos recursos. No quisiera dárselos en mayor forma a un grupo o a otro, sino quisiera que esa repartición de recursos sea de manera equitativa. Quien lo necesite, a ese se lo doy sin tener un sesgo hacia raza, edad, sexo. Em,
¿Qué metas busco con esto? Que son un poco también de los objetivos, pero son un poco más concretos en el sentido de que les decía, pues quiero ocupar esta eficiencia y estos recursos para las personas que, eso son como la meta específica para estas personas que están teniendo esta crisis en los siguientes 6 meses, que sean preventivas y no reactivas. ¿Qué acciones tengo asociadas en el sentido de ellos hoy en día, por ejemplo, tienen un programa en donde se manda hay líneas de crisis, hay personal, hay visitas a hospitales psiquiátricos, hay también, a veces cuando ya están en una crisis muy grave, pues ya llegan hasta emergencias. Todas esas cosas eh, se identifican a través de acciones que hace este proyecto de ese condado, sin nosotros, o sea, sin estas soluciones de Machine Learning. Lo que hoy en día hacen es pues tener estos referrals en donde la gente te refiere a que te puedan apoyar en estas, ¿cómo se llama? Línea de crisis, o que te puedan ayudar con pláticas con psicólogos, o que puedas ir con citas con psiquiatras. El sentido es ayudarte. Esas son las acciones básicamente que hoy existen. Nosotros lo que haremos entonces con estas soluciones es informar quiénes son los que necesitan estos recursos y tal vez pueda haber nuevas acciones hacia ellos en el sentido de tal vez la intervención cambie, ¿no? Ya al ratito también les platico un poco de eso, pero básicamente es a lo que nos referimos con las acciones. Algo se hace una vez que hay información de esta predicción. No se queda, en el sentido de no se queda una predicción ahí volando, sino cada vez que se predice algo, se ejecuta algo en el proceso que tiene que ver con la organización y que tiene que ver con este problema. Si no se ejecuta nada, si no hay ninguna acción asociada, y básicamente que este problema no es real, ¿no? O sea, es como, pues estamos inventándonos un problema y no hay acciones asociadas. También puede suceder que todavía no haya una acción porque pues es un problema muy reciente también. No quiero generalizar, pues, pero normalmente ya se tienen acciones asociadas o por lo menos pensadas, diseñadas en, pues si hoy no existe este programa, quisiera hacer estas acciones. Entonces, eso es como vamos ligando un poco estas soluciones al contexto en el que está sucediendo el problema. ¿Quiénes forman parte de este proceso? Em, Acá es muy importante que el experto o los expertos en el dominio del problema, o este domain expert, nos ayude a poder hacer toda esta definición. No es algo que hacemos nosotros, equipo técnico, sino más bien hacemos en conjunto, pero básicamente que lleva la batuta acá son los expertos en el problema, ¿no? En el dominio del problema, que entienden perfecto el contexto, porque eventualmente con ellos vamos a regresar a decirles, oigan, tenemos estos números, esto suena, ¿les suena? Esto es como, ¿está bien o no? Porque pues para nosotros no conocemos ese contexto, pero con ellos validamos si lo que estamos obteniendo en el análisis tiene sentido. También es importante que el encargado de los datos de la organización esté presente en estas pláticas, porque básicamente esa persona nos ayudará también a definir si existe información para poder llevar a cabo este proyecto. Si no existe la información, la verdad es que también se está llegando a un muy buen punto, es una muy buena salida. No tenemos información para poder llevar a cabo este proyecto como queremos. Entonces hagamos de alguna vez el plan para poder empezar a capturar esta información que necesitamos para que después podamos hacer una solución de este estilo. Entonces, aunque no se tenga, esa también es una muy buena salida de este tipo de formulación porque se identifica, ¿no? Queda claro ahí, no tenemos estas cosas y lo necesitamos así. Y el científico de datos o la científica de datos o el equipo técnico, porque justo también con eso se da la expertise de, a veces nos perdemos en los tipos de objetivos, a veces decimos que el objetivo es el dashboard, no, ese no importa, el dashboard no importa, más bien lo que queremos es acercar los recursos a una persona o poder predecir quién va a tener em, por ejemplo, en esta parte de vacunas, a veces de quién no va a venir a su vacuna en los siguientes 6 meses para que yo le pueda poner desde antes, cuando son bebés, para que pues, si pierdes una vacuna, a veces significa que pues te puedes morir. Que entonces de una vez le puedo poner la vacuna para que ya sé que no va a venir, pues una vez se la pongo. Ese estilo como de objetivos, digamos. Pues. Y entonces el científico de datos ya trae más como esta expertise de cómo poder definirlas y entonces ayuda un poco a encuadrar ya nos salimos un poco de donde queríamos, regresemos un poco, ¿no? A regresar la conversación a poder llegar a esta formulación. Les decía, este documento es complicado, es muy complicado de tenerlo ya
como un documento explícitamente. Hay un módulo completo del diplomado dedicado a este, van a tener un taller asociado a este, pero justo la idea es, pues esto va a ser la base. Esto define el resto de la solución. No el científico de datos no se inventa qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer, sale de aquí. Esto es lo que define quién, cómo, dónde, qué tipo de solución, a cuántas personas vamos a llegar, qué es lo que vamos a hacer optimización, sobre quién y qué es lo, cómo se va a estar ocupando. Entonces, esto es muy importante porque esta es la base. Con esto se define el resto de los cuadritos que vimos en esta parte del pipeline de Machine Learning. Entonces, déjenme les doy un ejemplo muy concreto, que es este que ya les había platicado, pero así lo vamos a ver como en pasos muy concretos. Este que les decía de poder predecir personas que puedan tener una crisis de salud mental en los siguientes 3, 6 o 12 meses, es un problema real, es un problema que se está llevando a cabo o que la solución se está llevando a cabo con 2 counties en Estados Unidos, que es el de Johnson County y Douglas County. Em, Ellos están muy interesados, vinieron con eso, pues es que vemos que suicidios y muertes por sobredosis va para arriba, tenemos recursos que ya existen y quisiéramos ocuparlos de manera más efectiva para poder identificar a estas personas que son las que están en mayor riesgo para que les podamos acercar estos servicios que hoy en día existen, ¿no? Que no se quedan ahí volando, sino que los ocupen para que no tengamos que llegar a este tipo de evento de ya sin retorno, en donde ya no se puede hacer nada, ¿no? Que ya o bien murieron por suicidio o bien murieron por una sobredosis. Hay muchos puntos antes, tal vez, no siempre, pero hay muchos puntos antes en donde se empiezan a identificar algún tipo de, de eventos que nos dan como información relevante para decidir a esta persona es a la que deberías de acercarte en este momento para que puedas acercarle los servicios y no tengamos que tener un evento con un final de este estilo. Entonces, para ellos en particular, los objetivos tienen que ver con esto de eficiencia, eficacia, buena efectividad y que sea equitativo. Y son dos cosas diferentes, parece ser la misma cosa, eficiencia y efectividad, pero que seas efectivo no necesariamente significa que seas eficiente. Que seas eficiente es que ocupes muy bien los recursos y es algo con lo que podamos trabajar para optimizar, pero que seas efectivo significaría que tendríamos que ver esas salidas de, no, ya se bajó la tasa de suicidio, ya no hay tantas muertes por sobredosis y existen otras cosas, no necesariamente esos dos puntos, pero son como outcomes que están relacionados a esos, pero no necesariamente tienen que ver con el uso eficiente de los recursos. Hay componentes un poco más complicados. Equitativos tiene que ver con esa parte que les decía de, pues quisiéramos apoyar a las personas sin importar de qué raza son, sin importar de qué edad son, sin importar si son hombres o si son mujeres, o si son de otro género, si son no binarios, si son de lo que sea. O sea, no quisiéramos tener algún sesgo ahí al respecto, quisiéramos que todos pudieran tener la misma oportunidad si es que necesitan de tener un estilo de estos servicios. Las acciones que hoy en día tiene que ver con estas intervenciones. Por ejemplo, les decía, estos referrals hay veces en las que el familiar directamente habla a estos servicios y dice, "No, oiga, mi familiar necesita que por favor lo contacten con un psicólogo, con un psiquiatra, que vengan por él o que me ayuden para por favor llevarlo al hospital o que pueda tener este acceso a estas líneas de crisis". Esas son como las acciones que normalmente hacen, en particular para la solución que nosotros estamos proponiendo y que ya están implementando en alguna parte, tienen que ver con a ese pequeño grupo que sale de nuestro modelo predictivo, se hace una intervención diferente en el sentido de, primero se les llama a estas personas, o sea, no hay alguien que de su familia nos lo refiera, sino más bien el modelo es el que los refiere. em, Se les llama por teléfono y también se les dan visitas en persona, aunque por pandemia a veces eso de visitas en persona cambió, pero ese ya es otro asunto. Em, ¿Qué datos cuenta estos condados para ver si se puede hacer una solución de este estilo? Tienen justo la información de las interacciones que ha tenido cada individuo con
las líneas de crisis, con visitas al hospital por tener algún tipo de crisis de ansiedad o que tuvo algún intento de suicidio o pensamientos suicidas o también uso de drogas. em, También cómo van hacia, a veces, hospitalizaciones o a veces hacia el hospital psiquiátrico. Entonces, todas esas pequeñas interacciones, inclusive también interacciones con el aspecto legal, en el sentido de que en Estados Unidos funciona muy raro y entonces cuando alguien está haciendo como mucho barullo, entonces siempre se llama a la policía y la policía es quien se encarga de llevarlos al hospital o a veces a la cárcel por estar haciendo tanta barullo. Esas interacciones con policías, con la justicia también, todas esas interacciones quedan guardadas y esas son las que se ocupan para poder identificar cuál es el journey, digámoslo así, de cada individuo, para poder ver si existen algunos patrones que nos ayudan a ver si es posible predecir si alguien va a tener una crisis eh, de diferentes, em, de diferente gravedad en diferentes como temporalidades, ¿no? Esto de 3 meses, 6 meses, 12 meses. Entonces, ese básicamente es una formulación que les digo, pues parece que está bien fácil, porque ya se las conté, pero llegar a ella es algo complicado. Entonces, aquí quisiéramos hacer un pequeño ejercicio, ya hablé demasiado, quisiera más bien hacer un ejercicio con ustedes en donde vamos a separarnos por pequeños grupos, en donde tal vez algunos de ustedes ya tengan algunas ideas de proyectos, tal vez en los que ya están trabajando o en los que tal vez les empezaría a gustar a trabajar o que tienen pensado, pues yo pensaría que esto tal vez cabe en un tipo de en una de estas propuestas. Y sobre todo apóyense mucho de estas preguntas, ¿no? De cuál es ese problema, si hoy en día es real o no es real, cómo se resuelve hoy, eso les ayuda muchísimo. Así, si hoy se resuelve de alguna manera, no tiene que ser la mejor manera, pero y algo se hace hoy al respecto, pues entonces eso nos sirve como una comparación entre la solución que proponemos versus lo que hoy se hace en día. Em, Porque eso es un problema, a veces eso también está complicado de definir, y qué acciones se toman hoy en día con este problema y qué datos ocupas. Estas preguntas normalmente les ayudan, sirven de apoyo para ver si sí podemos tener un problema de que se pueda acomodar un poco al estilo de una solución de ciencia de datos. Ahorita ni siquiera pensamos si esto es predictivo, ¿no? Ahorita no se preocupen de eso, ni qué es, qué machine learning le vamos a poner, y eso ahorita no es relevante ni importante, y casi siempre no lo es. Em, pero pues veamos si quieren, hagamos unos grupos em, para ver si algunos de ustedes traen algunas ideas y luego comentamos un poco. Em, yo pensaría que en unos 3 minutitos es algo muy rápido, o sea, no se clavan muchísimo este tema, pero está buena la discusión para saber qué cosas traen pensando y ver cómo más o menos se van acoplando a esta parte. Entonces, voy a parar de compartir em, en lo que hacemos rapidísimos unos grupos acá. Muy bien, pues ya los voy teniendo de regreso. Em, pues alguno que nos quisiera compartir si encontraron algún problema que pudieran pensar que cabe más o menos aquí, que nos quisiera comentar al respecto. ¿Aló? Sí. No nos alcanzó el tiempo con el chico que estaba conversando, pero estaba súper interesante lo que él contaba, Ujú. que es Hugo Fernández, si no me equivoco, y no sé si lo puede compartir acá, que era con respecto al Poder Judicial. O sea, igual tengo mi caso, pero el de él no lo alcancé a escuchar y se escuchaba bastante interesante, como para tirarlo a los leones. Ah, está muy bien. Pues de una vez. Sí. No sé si se anime. Claro, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Hugo? Les comento un poco mi caso. Yo actualmente estoy trabajando en el Poder Judicial y lo que se busca es, digamos, acelerar un poco todos estos trámites que se puede enfrentar el Estado. Ujú, Entonces, para eso contamos con, o sea, ese es nuestro problema. Es un problema de celeridad. Necesitamos que los procesos, en específico el proceso penal, sea ujú, más rápido. Tenemos datos. Sí, ¿con qué datos contamos? Tenemos
varias fuentes de información que se Ujú. colapsan en un sistema, pero tenemos datos que son de una calidad no tan buena y de una calidad relativamente aceptable, Ujú. que se digitan mediante el sistema, pero digamos, la información más valiosa está en PDFs o en Mm, imágenes que suben una parte policial. ok. Sí, entonces contamos con esos datos. Ah, Cuando dices que necesitas ser más rápido, ¿te refieres que por caso, mm, como cuánto tardan en promedio en resolverlo, digámoslo así? pues en la parte penal puede durar Ajá, años. Sí, sí, años. ok. Y sí, entonces lo primero que hacemos o que estamos haciendo es identificar en qué parte de todos los casos penales, Ujú, en qué parte se están generando cuellos de botella, ok. porque ya se han identificado que son múltiples cuellos de botella, Ujú, pero digamos, solo es una estadística más, ujú, no hay digamos, una información más detallada y es ahí, digamos, donde queremos entrar a construir un poco más de información, y tal vez, si se podría, como que usar analítica predictiva para que ya, digamos, de haya una sentencia, no una sentencia, sino como un prejuicio ujú, que diga el juez, sí, este caso necesita no sé, medidas de protección para la mujer, ya, o este caso sí es favorable y con una explicación, ya. pero creo que aún nos falta No, pues para se oye eso. muy interesante. Fíjate que uh, relacionado no necesariamente eso, pero relacionado justo a esta parte de poder, de cómo podríamos ayudar a algo judicial, más bien algo legal. Ay, no sé si judicial también, lo siento, yo en cosas legales no tengo ni idea. Pero me acuerdo que una compañera también justo desarrollaron una solución para un tribunal en México en donde se apoyaba un poco la predicción era sobre, dado que se tardaban mucho en un proceso legal, pero para saber si un trabajador demanda a, a una empresa, como es altamente probable que no necesariamente ganes y te tengan como mucho tiempo ahí en espera. Este modelo lo que les ayudaba era a estas partes que están demandando a esas empresas, saber si su caso parecía tener como suficiente peso, información o evidencia, no sé cómo, em, para que realmente se metiera, ¿no? O si no iba a valer la pena hacer todo eso. Es otra forma de ver un problema diferente, pero que justo, pues sí hay maneras de poder llegar a él. Decías justo que también tienen datos como en PDF e imágenes y que ya los tengan digitalizados es un gran avance. Tal vez no es el formato que quisiéramos, pero hay herramientas que nos permiten obtener información, digamos, como el texto de ese PDF, de las imágenes, no necesariamente, pero también ya hay soluciones que tal vez podrían extraer como el texto completo del acta, ¿no? Sobre el cual ya se podría tal vez hacer búsquedas de cierto tipo de enunciados o palabras o cosas que les ayudan a ustedes a poder ver un poco más el contexto de lo que está pasando en ese problema. Está perfecto. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias por compartir. Creo que es muy buena noticia que digan, fue muy poco tiempo. La verdad es que es poquitísimo tiempo. De hecho, ya estoy viendo que ya me pasé así por un montón. Nada más nos quedan como 20 minutos y yo nada más vi como un cuadrito. Pero ahorita les platico un poco más de los cuadritos para que vean más a fondo cada una de estas cosas. Pero es muy buena señal que sea poco tiempo, porque significa que tienen muchas cosas de las cuales quisiéramos conversar y discutir, porque podría ser que esos problemas se puedan convertir en soluciones del estilo de ciencia de datos y eso justo, pues por lo menos a mí me emociona muchísimo, porque significa que hay muchas cosas en donde se puede apoyar para poder tener un beneficio a la sociedad y beneficio en general pues a todos los ciudadanos, ¿no? Que siempre queremos que ese sea al final pues el impacto que hacemos, ¿no? O sea, no que nos lleguen más, bueno, sí para algunos, no que nos lleguen más como anuncios adecuados y cállate, sí, pero, que eso es lo que a veces pagan más en Facebook y todos esos, pero este tipo de soluciones de nuevo a mí, pues es las que
las que me emocionan, las que me tienen aquí de, sí, vamos a apoyar para ver cómo hacemos para que estas personas tengan las mejores em, soluciones y apoyemos a más ciudadanos. Está perfecto. Muchísimas gracias, Hugo, por compartirnos tu proyecto. Seguramente, pues muchos de ustedes también pudieron comenzar, aunque sea rapidísimo, de las cosas que ustedes traen. Esa es la idea también un poco, que puedan ver diferentes contextos, diferentes cosas que están sucediendo en diferentes lugares, porque eso a veces nos ayuda abrir un poco más la mente mira, no sabía que pudiera hacer ese tipo de cosas o que existieran este otro problema, o al contrario, que digan, ellos también tienen este problema, tal vez podemos hacer algo en conjunto. Tal vez podríamos compartir un poco los datos, ¿no? Que eso también tiene que ver. Claudio, tienes la mano levantada. Sí, hola, Liliana. Hola. Mira, tengo una pregunta. Lo que pasa es que, como tú bien explicabas, todos estos problemas se abordan a partir de los datos, pensando en buscar en diseñar, desarrollar e implementar una solución. ¿Me entiendes? Entonces, mi pregunta es, y también hablaste de calidad de los datos. Entonces, ¿en base a qué normativa o guía técnica revisamos la calidad de los datos actualmente como criterio objetivo de calidad y que no quede sujeto a la opinión solamente y a la experiencia de algún experto, sino en base a qué lo revisamos eso? Claro. ¿En base a qué criterio definimos calidad de lo que es la calidad de los datos? Esa es mi pregunta. Sí, la verdad es que eso es algo subjetivo completamente y depende, pues, de cada uno de sus problemas. Casi que calidad a lo que nosotros nos referimos es si pudiéramos identificar cosas puntuales que nos ayudaran, o que nos podrían dar información relevante para poder hacer una predicción. Por ejemplo, en el caso este que les decía de crisis con salud mental, que vayan a tener alguna crisis mental en los siguientes 6 meses. Si tuviéramos si el condado dijera, oigan, pues tengo datos de mis ciudadanos sobre sus impuestos y tal vez los tienen así súper bien en el sentido de que puedo identificar perfectamente cuándo pagó, cuánto pagó, si se le devolvió o no se le devolvió, cuándo, quién hizo esa transacción y qué momento. La calidad seguramente es muy buena, pero no para la pregunta que quiero responder. Entonces, la calidad tendrá que ver y justo pues es algo subjetivo en ese sentido, no hay un manual que te pueda decir, Claudio, este es el que necesitas seguir para que veamos que sí tienen calidad tus datos. Puede ser que tal vez para ustedes pareciera que no tienen calidad, pero una vez que nosotros los analizamos, que por eso justo viene hasta un siguiente paso, y es para ver si sí podemos hacer algo con estos datos, pudiera ser que se pueda hacer algo para poder tener mayor calidad en esos datos, o que es suficiente como una primera iteración para poder hacer algo al respecto. Hay veces, por ejemplo, en el curso pasado del diplomado, alguien tenía un problema en donde quería predecir qué, qué alumnos no iban a terminar la secundaria, no me acuerdo si era la secundaria, pero según yo sí era la secundaria, como para poder acercarles la ayuda antes de que pues ya se salieron de la escuela, ¿no? Que eso es algo muy costoso para la sociedad. Em, y lo que él nos decía es, pero solo tengo datos, no a nivel del alumno, en sentido de no puedo decirte por alumno cómo le fue en cada uno de sus años, cuánto sacó, qué le pasó, si hubo un periodo en el que faltó. Solo te puedo decir como por semestre en agregados de escuelas. Y le decía, bueno, tal vez en una primera iteración no puedes predecir a qué alumnos puedes ayudar, pero sí podríamos identificar qué escuelas tal vez son las que necesitan esa ayuda más. Ya como que bajamos un poco más el problema, no al nivel que quisiéramos, pero pues esos son los datos que hay. Entonces no es que necesariamente sean de excelente calidad, pero pues eso es lo que tiene. Y de nuevo en esta iteración, cuando vemos esos datos y los exploramos, sí sirve mucho que nosotros les regresemos a ustedes el documento donde dice si quisiéramos responder o hacer o resolver este problema o responder a esta pregunta o predecir este problema, estos son los datos que se necesitan a estos niveles. Pero eso básicamente no, a este nivel de detalle me refiero. Pero
Pero pues eso no se puede saber hasta que ves cuál es el problema que quieren atender y vemos con qué datos cuentan. Entonces, justo por eso es algo súper subjetivo. Pero si, por ejemplo, para ustedes hoy que trabajan con esos datos sienten que no son de calidad, podríamos empezar en proponer que para ti, Claudio, crees que se necesitaría para tener mayor calidad en esos datos, porque hoy, al decir no tengo calidad, no hay tanta calidad, te falta seguramente información, entonces hay que empezar a recopilar esa información, que Pero, por seguramente lo servirá en otros ejemplo, procesos. no hay guías técnicas elaboradas para que te den directrices de qué, en base a qué juzgar si un set de datos es o no de calidad, no refiero que sean completos, accesibles, que no sean propietarios, como que decía eh, anteriormente Hugo, que estén en un formato abierto, Sí. eh, libre de licencia, a ese tipo de cosas me refiero. No hay un Hay documento. estrategias, hay documentos claros, hay inclusive estrategias y metodologías para hacer gobernanza de esos datos, en sentido de quién tiene acceso, cómo debes de guardarlo, quién debería de tener acceso a esa cosa, cómo podrías irlos a hacer crecer, no los sobrescribas, siempre actualiza y ve guardando más bien nuevos registros para que nosotros podamos ver esa historia y no el último punto en el tiempo, sino que yo A pueda eso me registrar. refería, digamos, con la pregunta. Sí, eso sí, sí existen y son, digamos, como metodologías y estrategias generales. De ahí hacia abajo que tengamos la suficiencia, y ya va, más bien ya es cuando ya estamos en el desarrollo del análisis de esos datos para ver si sí nos sirven. Pero sí, y de hecho inclusive también en el diplomado existe esta parte de cómo podemos hacer esa gobernanza de datos. Qué metodologías podemos seguir, cómo tendríamos que estar pensando este diseño de cómo guardar esos datos para que sean enriquecidos y no al revés, ¿no? Que perdamos siempre calidad cada vez que tenemos nuevos datos. Sí, sí, sí hay una manera concreta y sí hay metodologías al respecto. De hecho, no sé si también va a haber un taller al respecto. Ahorita estaba checando cuando empezamos en el taller, cuando empezaban a poner video, según yo, hay uno que se llama gobernanza de datos, pero no estoy muy segura. Pero si no, sí, en el diplomado de hecho hay una sección específica que tiene que ver con eso, con la gobernanza de los datos, porque es pues, una parte muy importante. Y de hecho los datos que también se van a generar con el análisis también tendrán que ser almacenados y después también explotados en el sentido de que puedan enriquecer otra toma de decisiones. Pero sí, sí existen, claro. Gracias. Muy bien. Em, Pues bueno, chicos, yo la neta es que yo por mí me siento 3 horas, pero o sea, ustedes también están cansados. Em, Segundo cuadrito, me voy a seguir ahora sí ya como un poco, de nuevo deténganme si tienen alguna pregunta, pero justo ahorita estábamos hablando de esos datos. Y aquí justo los requerimientos es que esos datos sean digitales. También mencionaba hace ratito Hugo, pues los tengo en PDF o en imagen, que sí es digital, pero tal vez no necesariamente servible en el sentido de que depende cómo se guarda ese PDF. A veces es posible extraer el texto como en plano, como para que podamos hacer más análisis de texto y ver cosas de esos datos en particular. A veces en las que no. Pero hoy en día ya existen muchas soluciones que nos permiten, herramientas también y algoritmos que nos permiten sacar, extraer información de esos PDFs y de esas imágenes. Aquí lo importante es que lo tengan en forma digital. Eh, si no se tienen con una forma digital, de nuevo, pues la salida de esta fase es, se necesitan tener en forma digital, por lo tanto se necesita un proyecto para poder pasarlos en forma digital, o inclusive a veces se dice, pues no tengo esos datos, en cuyo caso, de nuevo, identificar que no se tienen es un gran avance. Y entonces, de nuevo, es proponer, si quieren realizar este estilo de solución, si quisieran hacer esta predicción, se necesitan estos datos y entonces hay que empezar a recopilar, ¿no? Para que vayamos avanzando en eso. Existe otro también como mito, no es mito, sino más bien como este malentendido a que guardar todos los datos, así de cualquier cosa, eso es suficiente para cualquier tipo de programa que tengamos en la organización. Y no, a veces no es relevante. Les decía, por ejemplo, esto de pues tener los impuestos de los ciudadanos de estos condados, pues para el problema que queremos resolver no nos sirven de nada. Entonces justo tienen que ser como datos relacionados a su problema, ¿no? Que nos permitan tener información eh, para poder encontrar estos patrones y tener
estas predicciones. Acá justo les decía, la entregable es existe un formato que se llama evaluación de madurez de los datos de la organización, en donde no queremos, o sea, no les estamos haciendo un examen de qué tan madura es la organización, en cómo guarda los datos, vienen unas partes de eso, pero no es como en la organización completa, sino más bien es para este problema, la organización se encuentra en este nivel de madurez. Y es ahí donde justo se dan las recomendaciones de se tienen que guardar de estas formas, no se puede hacer update, más bien se hace nuevo registro para que nosotros podamos ver la historia en el último punto en el tiempo, porque eso pues, no me da observaciones para aprender. Los debes de guardar en este tipo de formatos. Si son fechas, las tienes que guardar en este tipo de formatos. Si son de texto, en este tipo de formato. En donde justo se les dan como cosas muy explícitas que de nuevo, si es que no se tienen esos datos o no se tienen en la forma adecuada, ya tienen una salida, un documento en donde pueden empezar a trabajar para tener esos datos y empezar a movernos a qué se necesita para poder resolver un problema de este estilo. Entonces, de nuevo, aquí cualquier outcome es bueno para la empresa, o empresa en el sentido de la organización. ¿Quiénes son responsables en este proceso? Pues los responsables del ciclo de datos dentro de la organización. Em, y con eso no me refiero necesariamente al CTO o muchas organizaciones no tienen esa jerarquía, pero sí es quien está en el día a día y quien conoce los datos de, estos son los procesos que ocupamos para llenar nuestras bases de datos. O inclusive ni siquiera son bases de datos, son Exceles. Los encargados que llenan esos Exceles necesitamos platicar con ellos para saber cómo le hacen, cómo los llenan, cada cuándo los llenan, los actualizan, los borran, a quién se los comparten, a quién no. Todo eso, el que es el encargado, él o la que es el encargado de ese proceso, con ellos hacemos este ejercicio para poder definir si sí tenemos o no tenemos y qué se necesitaría en el caso de que no se tenga. Me voy a saltar esta parte del ejercicio porque si no, no vamos a acabar. La que sigue es la parte de, bueno, de por sí no vamos a acabar, pero está bien. Lo que sigue es esta parte de la exploración de esos datos y acá lo que necesitamos es un paso bien importante que puede llevar meses, a veces años, en donde ya vimos que sí tienes datos, eh, pero los vimos en la organización. Sí, ¿qué pasó, Claudia? Es que no Es se que ve lo que está mostrando Liliana. no ve la presentación, no se ve la presentación desde hace Ahora no se ve mucho. Liliana en la presentación. Ah, caray, entonces ya se las... A ver, espérenme tantitito. Ah, no, pues qué bueno que me dijeron porque Sí, estoy desde hace mucho. compartiendo. A ver, ¿aquí ya se ve? Aún no. Ahora Ahí sí. sí. Ahora sí. Gracias. Dios, no, pues yo estaba mal. Gracias por decirme. Bárbara, tú también tienes la mano levantada. Era por el mismo motivo. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Em, bueno, entonces les decía de la parte de la exploración de los datos. Justo estamos en el tercer cuadrito de acá. Acá les decía, híjole, a veces llegar a este paso, poder iniciar este paso, lleva tortuosos años. Ay, esperamos que no, eso la verdad es que ya es así casos muy, muy graves. Pero este tiene que ver con compartición de esos datos. Y hay veces que por muchos procesos legales simplemente es muy complicado compartir los datos con el equipo técnico. Existen varias formas de poder, ahí sí necesitamos de los abogados y varias cosas. De hecho, también se habla de esto en el diplomado, se tienen clases particulares, o sea, se tienen clases específicas en donde se tratan este tipo de qué pasa con los procesos legales, cómo se pueden compartir estos datos, qué se puede, qué no se puede, que sobre qué tenemos que tener cuidado. Sobre todo, pues no queremos, decía, yo no quiero saber que Juanita Pérez es la que tuvo este problema, no me interesa el nombre ni quién, lo que me interesa es el evento, de qué le pasó, dónde le pasó, cuándo le pasó, porque sobre eso nosotros vamos haciendo los patrones. Entonces, nosotros no queremos datos que se puedan identificar. Les llamamos datos de identificados, anonimizados. No quiero saber quién es, no tenemos por qué saber quién es, no deberíamos de saber por qué. Y entonces existe un proceso antes de que nos los puedan compartir los datos, la organización al equipo técnico, eh, en donde se anonimizan esos datos, pero a veces esa anonimización lleva un tiempo y el proceso legal tal cual de poder compartirlos también es un proceso
pues un poco áspero, pero una vez que se pasa todo eso, nos pasan, ahora sí, nos comparten los datos. ¿Por qué es algo importante? Eh, o a veces no se comparten en el sentido de nos lo entregan, sino más bien a veces nos dan un acceso a sus datos y eso también lleva un proceso legal y también tiene que ser sobre datos anonimizados y así. Em, ¿Por qué? Porque pues, alguien tiene que tener alguna accountability en si algo pasa, tenemos que saber quién fue, ¿no? Pero necesitamos de estos datos porque sobre esto nos vamos a seguir nosotros en la parte de modelación y en encontrar cuál es la mejor solución para lo que queremos predecir. Entonces acá pues justo esos requerimientos de que tengamos esos datos, ya sea del lado del equipo técnico o que nos den un acceso a esos datos, pero esos datos tienen que estar anonimizados y eso de nuevo es muy importante. No, no, no tienen por qué saber el equipo técnico quién es quién, ni dónde vive. ¿No? Nada más con que sepamos su código postal, si es importante para el problema, si no, pues, aunque casi siempre sí lo es, porque también hay desigualdades en dónde vives, tristemente, pero pues así es la realidad. Y a veces esas partes se vuelven hacia el análisis de sesgos e inequidades. ¿Qué se entrega aquí? Aquí el equipo técnico les entrega un análisis exploratorio de los datos, así le llamamos, un EDA, en donde, eso de EDA es Exploratory Data Analysis, en donde lo que queremos es, nosotros estamos nivelando conocimiento de lo que vemos en sus datos con respecto a lo que ustedes nos contaron del problema y el contexto donde sucede ese problema. Entonces estamos nivelando un poco conocimiento de nuestro lado para saber que efectivamente nos dieron los datos que deberían darnos, que efectivamente los datos dicen lo que ustedes nos contaron, que sí efectivamente podemos ver que tenemos datos suficientes para poder hacer predicciones y hacer un modelado y poder contar algunas de las historias que tal vez, o algunas de las estadísticas que tal vez ustedes no necesariamente conocen, ¿no? Que son los primeros insights que damos desde el lado técnico, ¿no? Al estilo de, pues no sé si sabían, pero por ejemplo, en esto de las crisis mentales, no sé si sabían, pero de septiembre a diciembre es donde más sucede, porque en ese momento es cuando inician los exámenes, o en verano, porque ya no hay escuela, y entonces estos chavos están más dedicados a otras cosas, o están distraídos en otras cosas. Ese estilo de insight, ¿no? Y de nuevo, puede que ellos ya lo sepan, o sea, puede que el negocio ya lo sepa, puede que no, pero de nuevo aquí la idea es nivelar ese conocimiento y ver que se pueden contar estas historias de datos, decimos así, y que puedo seguir el journey de diferentes eventos para una entidad. Em, ¿Quiénes son los que forman parte de este cuadrito? El responsable de los datos de la organización, porque pues seguramente vamos a estar molestando un montón de, oigan, ¿y qué significa esta columna? Oigan, ¿y qué tipo es no sé qué? Oigan, y entonces pues ese es el que tiene que ver con los datos y el equipo técnico, básicamente. Em, Creo que ya nos queda un solo minuto, pero creo que es algo que quisiera, voy a saltar hasta la parte de sesgos e inequidades, porque creo que eso es todavía más, eso es algo que tal vez no necesariamente em, se platica mucho al respecto, tristemente. En el análisis de riesgos e inequidades me salté modelado, selección de modelos e interpretación de los modelos, aunque les platiqué tantitito de ellos. Pero en este análisis de sesgos e inequidades, lo que requerimos es que ya se hayan entrenado varios modelos, que ya sepamos cómo les va en su desempeño, en el sentido de, ya sé, este modelo, ya sé cuánto tiene de eficiencia para identificar a estas personas que van a tener una crisis en los siguientes 6 meses. Es decir, cada vez que el modelo predice que esta persona está en alto riesgo de tener una crisis severa en los siguientes 6 meses, efectivamente le atina, está correcto en 70% de las veces. Eso es a lo que nos referimos con el desempeño. Una vez que yo ya sé esos desempeños para diferentes modelos, en el tiempo también, órale, ¿qué le pasa a mi máquina? También queremos saber cuáles son estos grupos protegidos, sobre quién deberíamos estar haciendo el análisis de sesgos e inequidades. Les decía, pues normalmente estos son sexo, género, la edad, raza, códigos postales y algunas otras cosas que a veces son de interés, ¿no? Tal vez algunos, a qué programas han sido inscritos anteriormente o cosas por el estilo. Niveles socioeconómicos, dependiendo de qué datos cuenten, hay algunas cosas que queremos, que nosotros le llamamos como estos grupos que queremos proteger.
Sobre esos vamos a hacer un análisis para ver que también lo está haciendo el modelo en su desempeño una vez que separamos bueno, ya sé cómo te va en general, pero quiero saber cómo te va solo para hispánicos. Quiero saber cómo te va solo para los que hablan inglés. Quiero saber cómo te va para mujeres, quiero saber cómo te va para hombres, para que nosotros podamos identificar. No, pues sí está muy buena la precisión, sí está al 70%, la tengamos muy bien, pero solo a los hombres. Eso no nos sirve mucho, no tenemos que ver como el análisis y distribuciones de cómo está la población a quien queremos atender, pero pues quisiéramos que fuera equitativo, que tengan la misma oportunidad, y si no la hay, ¿qué podemos hacer para mitigar y que lo sea? Em, o depende de nuevo, la estrategia de política pública que se tenga, que el tomador de decisiones tenga en ese momento. Em, Acá lo más importante justo es que tengan un menú de opciones, que nosotros les podamos proveer de este portafolio para decirles, mira, si solo te interesa cómo le va el modelo así en precisión, que es lo que les acabo de mencionar, este es el mejor modelo y así le va, y así esperamos que le vayan el tiempo. Si te interesa, pero este modelo tiene un sesgos hacia estos grupos, en tanto es el sesgo, es decir, en cuánto es la afectación. Si quisieras que mitigáramos esta parte de que no tenga un sesgo hacia estos grupos, así se ve el modelo, este es el modelo que es el mejor, y se ve así ahora su precisión, y ayudamos a tantas personas, y está en tanto equitativo. Y si lo que pretendes es que tengamos más bien, que ayudemos al grupo más desprotegido en este momento, en los siguientes 2 años, entonces esta es la mejor solución, y así se ve. Y además, aquí es indispensable mostrarles también pues siempre tenemos recursos finitos, siempre solo tengo 100 personas que me pueden ayudar a ver 100 individuos que van a tener estos problemas en el siguiente mes. Nosotros entregamos además ¿qué pasa si tengo menos personas? ¿Cómo se ve el desempeño de ese modelo? Versus qué pasa si tengo más personas. Que es algo que les ayuda a ustedes a poder justificar ante quien provee el dinero, ante quien tiene estos recursos que van a ser ocupados por nosotros, en el sentido de que van a ser a llegar a la gente que se necesita. ¿Qué pasaría si le aumentan a 2 personas más, 3 personas más, 4 personas más? ¿A cuántos más llegamos? ¿Cuánto más se cubre? ¿Qué también lo hacemos? Eso de nuevo sirve nada más para que ustedes tengan mucho más poder en justificar si me quitas presupuesto, esto es lo que pasará con este modelo y este es el desempeño, llegamos a tantas personas, la tenemos a tantas. Si me das más recursos, 5 recursos, 10 recursos, 20 recursos, esto es hasta donde yo puedo llegar. ¿Cuánto puedo cubrir de la población que tiene este problema y a cuánto estamos ayudando? De nuevo, aquí la idea es poderles dar la información que mejor puedan ocupar para poder ayudar, llegar a más personas y poder ayudar a estas personas que necesitan de alguna manera un servicio, un recurso, un programa, una ayuda, una vacuna, lo que sea, ¿no? Me quedé súper cortísima, pero así soy yo, discúlpenme, o sea, me meto y me meto y me meto y ya está bien cañón que me saquen. Pero bueno, esta es una probadísima, así rapidísima de lo que vemos en el diplomado, justo en este módulo de sistemas de alerta temprana. Nos enfocamos a ver cada uno de estos cuadritos y a ver soluciones del estilo de sistemas de alerta temprana, eh, para que ustedes puedan ver cómo pueden desarrollar esto en su día a día y cómo podríamos llevarlo a una realidad. Y listo, pues muchísimas gracias a todos. Los dejo para tener los últimos mensajes. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, Liliana? Que haya quedado con alguna información pendiente que ella pueda en este último minuto, que ya nos pasamos, pero dándole instancia a poder responder. Me gustaría pedir, por favor, que se nos pueda poner la presentación del segundo cuadrito que estabas hablando, pero no salió, solo para mirarla bien, por favor. Un segundo. Bárbara, de todas formas, esta presentación se va a enviar, ¿ya? Perfecto, bueno. Sí, se va a enviar la Gracias. presentación, se va a compartir y también toda la información de admisión. Ya les va a llegar a sus correos
para que puedan ver también todos estos temas. Nosotros también los vemos en el programa que conduce Liliana, así que todo va a estar ahí disponible para que ustedes puedan volver a revivir esta instancia y puedan hacer con la encargada de admisión las preguntas correspondientes tanto al programa como también los valores de este, ¿ya? Dale, perfecto. Queremos agradecer a Liliana por su disposición, por su excelente clase, todo muy claro. Yo también que soy nueva, yo no conozco mucho estos términos, pero fue súper clarito y seguir también su información, así que se agradece la disposición, como a todos los asistentes. Ojalá que se puedan inscribir a los otros talleres y aprovechar esta instancia que son clases gratuitas de posgrado, y que también puedan acceder a nuestra programación del GovLab, donde están todos nuestros programas. Así que para no quitarle más su tiempo, le agradecemos esta instancia y lo invitamos a participar en los próximos talleres. Gracias Liliana y gracias a todos los participantes. Que estén bien. Gracias, muy buena tarde.